El clásico de hoy en el Bernabéu ya es historia, pero no la que los culés hubiéramos querido contar. Un partido vibrante, intenso, con momentos de fútbol de alto nivel, pero también marcado por decisiones arbitrales incomprensibles y un ambiente que terminó explotando en la última jugada. El Barça salió con lo que tenía, bajas importantes como Ter Stegen, Lewandowski, Raphinha y Gavi, y aún así mostró carácter, garra y valentía desde el primer minuto. El primer tiempo fue un choque táctico donde el Barça buscó imponer su estilo. Pedri y Frenkie intentaban controlar el medio, Lamine Yamal generaba peligro constante por la banda derecha y Ferran Torres buscaba desmarques entre los centrales. El Madrid, más físico y agresivo, trataba de aprovechar la presión alta, pero se topaba con un Araujo imperial en el centro de la defensa y un Cubarsí que demostraba madurez a pesar de su juventud. A pesar de los esfuerzos azulgranas, el primer gol llegó del Madrid tras una acción polémica que levantó protestas inmediatas. Una falta inexistente pitada a favor del conjunto blanco encendió los ánimos y marcó el tono del resto del partido, un clásico donde el Barça tenía que pelear no solo contra el rival, sino contra las decisiones del árbitro y la tensión del estadio. Con el marcador en contra, el Barça respondió con coraje. Lamine Yamal volvió a ser el motor del ataque, combinando con Pedri y Fermín López para generar ocasiones claras. Ferran Torres logró empatar, demostrando que incluso con un equipo incompleto, el Barça podía competir al más alto nivel. El juego era intenso, físico, con idas y vueltas constantes, y la sensación de injusticia no desaparecía ni en la grada ni en el césped. Sin embargo, el clímax llegó al final del partido. Una acción dura sobre Lamine Yamal derivó en una patada de Pedri que el árbitro sancionó con roja directa. La expulsión encendió a los jugadores y al cuerpo técnico. Empujones, gritos, tensión al límite y finalmente la intervención de la Policía Nacional en los banquillos para separar a los involucrados. La escena final fue de caos. Pedri rodeado de agentes, compañeros tratando de calmar la situación y un Bernabéu desatado celebrando un triunfo manchado por la polémica. Así terminó el clásico de hoy, un partido donde el Barça mostró talento, resistencia y carácter, pero donde las circunstancias externas, la injusticia arbitral y la presión del ambiente dejaron un sabor amargo. Fue un encuentro intenso, emotivo, lleno de fútbol y de polémica, que recordará el barcelonismo como otro episodio donde su equipo tuvo que pelear más allá del césped. El final del clásico fue un auténtico polvorín. Tras la expulsión de Pedri por una patada que el árbitro consideró grave, la tensión acumulada durante todo el partido estalló en el borde del área técnica. Pedri, frustrado y con la adrenalina al máximo, se levantó del suelo señalando al árbitro, mientras Araujo y Koundé se acercaban a defenderlo. La decisión, claramente discutible, encendió a todos los jugadores del Barça. No era solo una roja, era la culminación de un patrón de decisiones que, a ojos del barcelonismo, favorecía sistemáticamente al rival. Los jugadores del Madrid no tardaron en provocar empujones, gestos, gritos desde el banquillo, burlas directas. La tensión se volvió física cuando un miembro del cuerpo técnico blanco empujó a un ayudante de Flick. Entonces, la situación se desbordó, los banquillos se mezclaron, el árbitro completamente superado, y los insultos cruzándose de un lado a otro. Fue en ese momento cuando apareció la Policía Nacional para intentar calmar la situación. Agentes entrando al borde del campo, separando jugadores, cuerpos técnicos y asistentes, mientras Pedri era escoltado fuera del área técnica. La imagen de él, rodeado de policías, visiblemente enfadado y frustrado, se convirtió en un símbolo del momento, un jugador joven castigado injustamente por la acumulación de errores y provocaciones externas. La pelea final, aunque breve, dejó secuelas en el vestuario. Araujo se mostró visiblemente enfadado, hablando con algunos periodistas y dejando claro que la línea roja se había sobrepasado. Flick, desde la grada, observaba impotente cómo su equipo tenía que lidiar no solo con el rival, sino con un espectáculo que nada tenía que ver con fútbol limpio. La sensación general del barcelonismo es clara. Hoy el equipo se mantuvo firme, pero el resultado y el caos final reflejan, una vez más, la dificultad de competir en ciertas condiciones. El clásico de hoy nos dejó más preguntas que respuestas, y muchas de ellas giran en torno a la actuación arbitral. Desde el primer minuto, los contactos del Barça se sancionaban de manera excesiva mientras que los del Madrid parecían inmunes a faltas claras. No fue solo la expulsión de Pedri lo que marcó el partido, sino un patrón completo, faltas no pitadas, saques de esquina polémicos y un gol blanco discutible que cambió el ritmo del encuentro.
A pesar de todo, el Barça mostró destellos de su mejor versión. Lamine Yamal volvió a demostrar por qué es una de las joyas del club: desbordes constantes, regates al límite y asistencias precisas que pusieron en aprietos a la defensa madridista. Pedri, hasta el momento de su expulsión, manejó el ritmo del juego con calma, intentando compensar la inferioridad numérica en ciertas fases del partido. Frenkie de Jong fue el equilibrio perfecto, cubriendo a la defensa y abriendo líneas para los tres de ataque. Ferran Torres tuvo que asumir el peso del gol y la creación ofensiva, buscando siempre espacios entre los centrales del Madrid y aprovechando cualquier oportunidad de disparo desde fuera del área. Baldé y Koundé cumplieron en la línea defensiva, aunque constantemente exigidos por la presión del rival y los errores arbitrales. Araujo, como capitán de facto, fue el muro emocional del equipo, protegiendo a los jóvenes y manteniendo la concentración en medio del caos. El análisis táctico es claro. El Barça tuvo el control en varias fases del partido, manejó la posesión, generó ocasiones y mostró carácter frente a un rival fuerte. Pero el arbitraje y el entorno hostil del Bernabéu limitaron la capacidad de concretar esas oportunidades. Aún así, la lectura es positiva. El equipo tiene identidad, juventud con talento y jugadores capaces de asumir responsabilidades incluso en situaciones extremas. El final del clásico no solo dejó un marcador y un resultado, sino una imagen que quedará grabada en la memoria de cualquier culé: la tensión acumulada explotando en el límite del campo. Todo comenzó con la roja directa a Pedri, que, aunque discutible, fue el catalizador de un estallido que venía gestándose desde los minutos finales del partido. Vinicius, consciente de la situación, no tardó en aprovechar el momento. Gestos provocadores, empujones discretos y palabras destinadas a encender a los jugadores del Barça. Pero la provocación no quedó ahí. El banquillo del Madrid también actuó de manera deliberada. Varios miembros del cuerpo técnico y suplentes del equipo blanco comenzaron a gritar, señalar y provocar físicamente, empujando a los asistentes y encendiendo aún más a los jugadores culés. La tensión se desbordó en cuestión de segundos. Araujo, siempre protector de los jóvenes del equipo, se lanzó a separar a los jugadores, mientras Koundé y otros veteranos intentaban contener la ira contenida de Pedri, Lamine Yamal y Baldé. Se escuchaban gritos cruzados, insultos y empujones, con los fotógrafos y cámaras captando cada instante. La situación se volvió caótica. Los banquillos comenzaron a mezclarse y el árbitro estaba completamente superado, incapaz de imponer autoridad. Fue entonces cuando la Policía Nacional tuvo que intervenir. Los agentes entraron al borde del campo con rapidez, separando jugadores y cuerpos técnicos. Pedri fue escoltado, rodeado de compañeros y agentes, visiblemente frustrado y dolido, mientras intentaba mantener la calma en medio del caos. Araujo permanecía cerca, hablando con algunos de los agentes y asegurándose de que ningún joven del equipo fuera empujado o agredido. La pelea se prolongó durante varios minutos, y aunque no hubo heridos graves, las imágenes reflejaban la gravedad de la situación: jugadores del Barça claramente alterados y un rival provocador que había conseguido alterar el orden del encuentro. El impacto en el vestuario azulgrana fue inmediato. Los jugadores hablaron entre ellos, procesando lo ocurrido, pero también reforzando la unidad y el espíritu de equipo. Flick, desde la grada, transmitió un mensaje claro: mantener la calma, proteger a los jóvenes y aprender de la experiencia. La expulsión de Pedri y la provocación deliberada del Madrid no solo alteraron el resultado, sino que también pusieron a prueba la resiliencia y el carácter del Barça. Mientras tanto, las redes sociales y la afición culé estallaron. Cada gesto de Vinicius, cada empujón del banquillo rival y la intervención policial fueron analizados y compartidos, acompañados de críticas a la doble vara y de mensajes de apoyo incondicional al equipo. La narrativa era clara. El Barça defendió su dignidad, mantuvo el control emocional en medio del caos y demostró que, aunque las circunstancias externas intenten minar al equipo, la unidad y el talento azulgrana permanecen intactos. La polémica seguirá siendo tema de discusión durante días, pero la lección es evidente. Hoy el Barça no solo compitió en el césped, sino que tuvo que lidiar con provocaciones externas, injusticias arbitrales y una situación límite que pocos equipos podrían soportar. La pelea final se convirtió en un símbolo del coraje, la resistencia y el orgullo culé frente a un rival que buscó deliberadamente desestabilizar al conjunto azulgrana. El clásico de hoy dejó sensaciones encontradas. Por un lado, el marcador final refleja que el Barça no pudo sumar los 3 puntos, pero si miramos más allá del resultado, el equipo mostró carácter, resiliencia y talento.
Jugadores como Lamine Yamal, Pedri y Araujo demostraron que, incluso en circunstancias extremas, el azulgrana mantiene su esencia: presión, juego combinativo y valentía para enfrentar a cualquier rival. La expulsión de Pedri y la posterior pelea no deben verse solo como un episodio negativo, sino como un recordatorio de la fortaleza mental que requiere jugar al más alto nivel. La intervención de la Policía Nacional, la tensión en los banquillos y la presión mediática no son excusas, son obstáculos que este equipo enfrentará y superará si mantiene la unidad y la confianza en su proyecto. Flick, aunque sancionado, dejó claro que su mensaje desde la grada fue de calma y resiliencia: aprender del partido, corregir errores y no dejar que las circunstancias externas dicten nuestro destino. El Barça tiene jóvenes con talento que representan mucho más que goles y asistencias. Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, cada uno de ellos encarna la idea de un club que apuesta por la cantera y que cree en su propio estilo. Este clásico demuestra que la cantera no solo puede competir, sino que puede inspirar y sostener al equipo en los momentos más críticos. A la afición culé, el mensaje es claro: el apoyo no se mide por victorias en el Bernabéu, sino por la pasión, la unidad y la defensa de los colores ante cualquier adversidad. Hoy vimos que el Barça, incluso en condiciones adversas, tiene identidad y corazón. Mantener ese espíritu vivo es nuestra obligación, porque el futuro del club se construye en la consistencia, la cantera y la resiliencia. Este clásico ya es historia, y la historia del Barça siempre ha sido de lucha, de superación y de orgullo. Aprendamos de lo vivido hoy, apoyemos al equipo y sigamos creyendo en el talento y en los valores que hacen del Barcelona algo más que un club.